Hola, buen día a todas y a todos. El día 28 de octubre conocimos la noticia de que habían secuestrado a la madre y al padre del futbolista Luis Díaz. Un hecho que lógicamente impactó bastante en la opinión pública, en vísperas de las elecciones territoriales, las elecciones locales, cosa que llamó mucho la atención porque este hecho fortaleció de hecho el discurso de la derecha y en los grandes medios de comunicación, instalando en la opinión pública una sensación de inseguridad y de desestabilización en el país. Fue un hecho relevante porque estamos hablando del futbolista Luis Díaz, una persona bastante querida por las y los colombianos. Por lo que lo primero que cabe preguntarse uno es por qué ocurrió este hecho y además qué intencionalidad política perseguía o persigue. Días después nos encontramos con la noticia de que el ELN era el responsable de dichos secuestros, ¿no? Se liberó la madre de Luis Díaz, pero el padre seguía y sigue bajo el dominio, bajo el secuestro por el ELN. Bueno, cosa que llama la atención, pero que ya se había advertido en un proceso de paz, de uno de los errores que se estaban cometiendo en el proceso de paz adelantado con el ELN. Cabe recordar aquí que el 9 de junio, Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN, habló cuando se refirió al proceso de cese al fuego bilateral, al acuerdo de cese al fuego bilateral, que las operaciones de finanzas no estaban incluidas en dicho acuerdo de cese al fuego. Y habló de esas operaciones de finanzas y específicamente del secuestro, hablándolo en otros términos. Y habló de operaciones de finanzas y habló de retenciones, diciendo que si estas no eran necesarias, ya que el ELN cobraba un impuesto, pues no se privaría a nadie de la libertad. Repito, es un gran error de cómo se ha manejado el proceso de negociación con el ELN. Este hecho tuvo relevancia, volvemos al comienzo, porque estamos hablando del padre de Luis Díaz. Pero la cuestión es que otras personas siguen privadas de la libertad por las acciones del ELN. Una de las cosas que se criticó en su momento al proceso de paz que adelantó Juan Manuel Santos con las FARC era la cuestión de negociar en medio del conflicto. Y por eso siempre se ha llamado a los procesos de cese al fuego bilateral, se ha llamado a distensionar y a rebajar las situaciones de contacto, de conflicto y de confrontación armada. Pero si uno mira bastante bien, tiene bastante significado y fue algo prudente y de hecho que permitió que el proceso de paz con las FARC fuera exitoso. Negociar en medio del conflicto, por muy malo que parezca, contribuyó significativamente al éxito de ese proceso de paz con las FARC. ¿Por qué? Porque en efecto en los ceses al fuego bilateral se crean unas comisiones de seguimiento a dicho cese al fuego y lo que hace esto es alterar la agenda de la negociación, destruir las confianzas cuando uno u otro actor rompe dicha tregua, dicho cese al fuego, dicha tregua, ¿no? Lo que lleva a retroceder en la agenda de lo realmente importante, que son los puntos de la negociación. Es un error no haber incluido en ese proceso de cese al fuego el tema del secuestro, o como lo llama el ELN, retenciones, y lo llama operaciones de finanzas. Ha sido un grave error. Pero más aún, mantener como un punto esencial el cese al fuego. Repito, porque quita la atención de los puntos realmente importantes a negociar. Y porque algunos señores o señoras de la guerra, sin importar la orilla política, van a querer sabotear dicho proceso al no estar de acuerdo con cómo avanzan dichas negociaciones.
pero además porque las negociaciones no siempre persiguen realmente el objetivo de gestionar adecuadamente el conflicto y evitar entonces el conflicto o la confrontación armada. Algunas negociaciones se hacen para tomar contacto, sencillamente, para ganar estatus político, reconocimiento político, bien sea nacional o internacional. Se hacen también para ese estatus, ese nivel de legitimidad, pero se hacen también para medir al adversario. En ese sentido, saber cuáles son las posiciones del otro y entonces, como consecuencia, reacomodamiento de las fuerzas para continuar a la larga con el conflicto. Por eso quizás no es recomendado mantener estas treguas o estos procesos. Se pierde demasiado tiempo en el tema de verificación, en blindar, y es más lo que se arriesga, en blindar los procesos de tregua o cese al fuego bilateral. Se gasta demasiado tiempo y se arriesga en definitiva en la continuidad y el éxito de un proceso de negociación y de gestión de conflicto armado. Hoy lo que vemos es que la confianza entre el gobierno nacional y los delegados del ELN en este proceso de negociación se empieza a romper, además de el rechazo generalizado de la población colombiana ante esto, porque es bastante evidente que entonces cuál es la voluntad real de alcanzar la paz por la vía de la negociación política. Es algo bastante triste. Hoy afortunadamente el presidente Gustavo Petro ha rechazado esto y creo que es la oportunidad de que tome medidas al respecto y que se le exija al ELN realmente voluntad, muestras de esa voluntad de paz. Quedan bastantes incógnitas. Quizás la principal es la unidad de mando en esa guerrilla, en el ELN. Si estos tienen el control de sus estructuras y si realmente tienen una voluntad fehaciente de alcanzar la paz por la vía de la negociación. Creo que las y los colombianos debemos seguirle apostando a la paz, pero debemos exigirle entonces igualmente a todos los actores implicados en el conflicto muestras reales para alcanzarlo. Es esto, un fuerte abrazo a todas y a todos.